A todos. Este tercer video que hacemos referente a acuerdos para evitar la doble imposición. En el segundo video empezamos a hablar sobre el acuerdo específicamente con la República de Chile, Chile, Brasil, a dónde que es necesario pagar impuestos, cuándo que es exento, cuándo que debo pagar en los dos países. Siempre recordando en dos tipos de acuerdos para evitar la doble imposición. Tenemos por un lado los acuerdos de reciprocidad y por otro lado las convenciones para eliminar la dupla tributación. Entonces, continuando con nuestro acuerdo, hoy vamos a hablar del capítulo 3, tributación de los rendimientos. ¿Sí? Al final, en los demás videos ya estuvimos entendiendo las características principales. Voy a dejar los videos siempre en la descripción para que los puedan rever. ¿Ah? Y en este caso vamos a empezar a hablar sobre los rendimientos, diferentes tipos de rendimientos, ¿no? Rendimientos inmobiliarios, lucros de empresas, rendimientos de transportes, de dividendos, de intereses, de royalties, ganancias de capital, servicios profesionales independientes, dependientes. Entonces, recordando que este acuerdo es de vida pública, ¿sí? Si alguien todavía no pudo mirar los otros videos, recordamos que entrando a Google y buscando como acuerdos para evitar la dupla tributación, nos vamos a encontrar con el primer link que habla de acuerdos para evitar dupla tributación y la extensión siempre es gov.br. Entrando en este link vamos a encontrar todos los acuerdos vigentes que tenemos en Brasil. ¿Ah? Recordando que es una fuente segura, todos los países que aparecen acá es porque los acuerdos están vigentes, entonces los pueden ver con tranquilidad. Hoy estamos viendo acá el acuerdo que tenemos con Chile. Tenemos el primer tipo de rendimiento, ¿no? Capítulo 3, tributación de los rendimientos. Tenemos en el artículo 6 los rendimientos inmobiliarios. ¿Tá? ¿Qué es lo que dice este artículo? Primero que vemos, el punto número uno es los rendimientos que un residente de un estado contratante obtenga de bienes inmuebles, o sea, cualquier tipo de rendimiento venidero de una operación inmobiliaria. ¿Cuáles son estos rendimientos? Venda de una casa que hayas dejado en Chile. Entonces, por ejemplo, llegaste a Brasil, tenés un departamento, una casa en Chile, la vas a vender. Bueno, ¿a dónde vas a pagar impuestos? ¿Brasil o en Chile? Lo que dice este acuerdo, que no es de lo más favorable, si comparamos, por ejemplo, con el acuerdo de Argentina, dice, los rendimientos que un residente tenga de bienes inmuebles situados en el otro país pueden ser tributados en ese otro estado. ¿Qué significa? No tenemos la palabra pueden y ver un margen para que los dos países lo puedan tributar. ¿Sí? Porque dije que no es de lo más favorable. Tenemos acuerdos en otros países donde, por ejemplo, rendimientos inmobiliarios son tributados solamente a donde ese inmueble se encuentre. En Argentina es así, por ejemplo. Ahora, con Chile es diferente. Con Chile, como estamos viendo, dice que esos rendimientos pueden ser tributados en ese otro estado. ¿Y eso qué significa? Significa que vamos a tener la llamada reciprocidad o el llamado crédito tributable. ¿Cómo funcionaría? Chile, claro. Imaginando que el inmueble está en Chile, nosotros somos residentes fiscales brasileros. La venta de Chile será tributada en Chile, será pago el impuesto por la ganancia de capital en Chile, y en Brasil también haremos el cálculo llamado cálculo de gaño de capital,
en el cual debemos hacer una declaración llamada GCAP, GCAP de gaños de capital, en el cual haremos el cálculo del impuesto de la ganancia de capital. De ese valor podremos descontar el impuesto que ya pagamos en Chile. ¿Okay? Funciona muy parecido a los acuerdos de reciprocidad que tenemos, por ejemplo, con Estados Unidos o con Reino Unido. Entonces, ¿qué más dice este acuerdo sobre rendimientos inmobiliarios? ¿No? Que para fin de esta convención, la expresión bienes inmuebles tendrá el significado que la ley le atribuya, ¿no?, a este tipo de bienes de cada país. Entonces, por ejemplo, sabemos que, bueno, edificios, casas, departamentos, siempre considerados bienes inmuebles en el mundo. Sin embargo, hay países, por ejemplo, que máquinas agrícolas también son consideradas inmovilizados, donde hay otro tipo de país que lo considera bienes muebles, ¿sí? O sea, que se pueden mover. Entonces, dependiendo de la legalidad de cada país, ¿no?, vamos a tener ahí el X, digamos, la lista de cuáles son los bienes que pueden ser considerados como rendimientos inmobiliarios. ¿Ok? Gente, lucros de las empresas. No voy a adentrar mucho porque, como habíamos hablado, la idea es en estos videos, en esta lista de videos que estoy haciendo referente a acuerdo para evitar doble tributación con Chile, Brasil, Chile y Brasil, siempre estamos yendo bien a lo específico de la persona física. Pero de forma general, ¿qué es lo que dice este lucro de empresa? Dice que los lucros de las empresas son solamente tributadas en el estado, en el país donde esa empresa sea nacional. ¿Ok? Entonces, una empresa brasilera que presta servicios en Chile tendrá una tributación en Brasil y no en Chile. Al menos, con la excepción de que la empresa brasilera tenga un establecimiento permanente en Chile. En ese momento, los rendimientos que ese establecimiento permanente en Chile tenga en Chile serán tributados en Chile. ¿Ok? Perfecto. Muy bien. Tenemos el artículo 4 que habla de transporte terrestre, marítimos y aéreos. Son las actividades, ¿no?, que claro, uno nunca sabe para qué, en cuál país debe tributar. ¿Okay? Él dice lo siguiente: el lucro de una empresa de uno de los estados que trabaje con exploración de navíos, de aeronaves o de vehículos de transporte terrestre, pero que tenga ese tráfico internacional, solamente pueden ser tributados en ese estado. ¿Ok? Entonces, de la misma forma, las empresas siempre siempre tributan. Y ahora entramos en el artículo número 10 de dividendos. ¿Sí? Dividendos, llamamos dividendos, ¿ok?, como dice acá en el punto número 3, a todo rendimiento que comprenda lo que es proveniente de acciones o de otros derechos, por ejemplo, cuotas de alguna empresa, y rendimientos que un socio titular tenga allá en el final, en la demostración de resultado. Y claro, acciones, por ejemplo, ¿no?, que son pagadoras de dividendos. ¿Qué dice este artículo? Explica lo que sería ese término de dividendos. ¿Qué es lo que comprende? ¿Ok? Entonces, acciones o otro tipo de derechos, ¿ok?, con excepción de los derechos a crédito, que no son considerados dividendos, o por ejemplo, participación de lucros. ¿Ok? Ahora, ¿cuánto que es cobrado y a dónde que es pago? Los dividendos pagos por una sociedad residente de un estado contratante a un residente de otro estado contratante pueden ser tributados en ese otro
resultado. ¿Qué significa, gente? ¿Qué significa esto? Significa que si yo obtengo dividendos, yo soy residente brasilero, obtengo dividendos de Chile, ¿ok? Ese rendimiento puede ser tributado en Brasil. O sea, el rendimiento vino de Chile, no es el rendimiento de Brasil, el rendimiento vino de Chile y puede ser tributado en Brasil. Fíjense que de nuevo en este acuerdo con Chile dejaron ahí bastante espacio para el pueden, ¿no? Entonces, esos rendimientos que yo tuve de dividendos de Chile pueden ser tributados en Brasil. Ahora, esos dividendos también pueden ser tributados en el estado contratante. Por lo tanto, en caso de dividendos, puede ser tributado en cualquiera de los dos países. ¿Tá? Es importante que entendamos. El acuerdo muchas veces libera esa posibilidad de ser tributado en los dos países. Esto significa que yo voy a bitributar. O sea, el acuerdo es para evitar la dupla tributación. Y Martín me está diciendo, está leyendo, que ciertos rendimientos pueden ser tributados en los dos países. No entiendo. Sí, hay ciertos rendimientos, como por ejemplo ya vimos acá hoy, el rendimiento inmobiliario, el rendimiento de dividendos, que en el acuerdo para evitar doble tributación entre Chile y Brasil, dejan expuesto que los dos países pueden cobrar impuestos. Ahora, ¿cuándo? Y lo vamos a ver en el final del acuerdo. Cuando en el acuerdo se prevé que los dos países pueden tributar el mismo rendimiento, siempre va a existir la reciprocidad. ¿Qué significa? Que del dividendo que tendríamos que pagar impuesto acá en Brasil, vamos a poder descontar el impuesto que fue pago en Chile. ¿Okay? Exactamente igual que con los rendimientos inmobiliarios, sucede con los rendimientos de dividendos. ¿Okay? Y acá nos pone, ¿no? un límite, ¿no? Dice que todavía, ¿no? Si los rendimientos también son tributados por el primer país, ese impuesto que va a ser retenido no podrá exceder en 10% del montante bruto de dividendos si el beneficiario efectivo fue una sociedad que controle, un socio que sea controlador, y en la mayoría de los casos, estamos más acostumbrados nosotros como persona física, no podrá exceder el 15%. Significa que, en este caso que estamos hablando, Chile no podría retener más del 15%. ¿Ok? Entonces ese rendimiento que viene de Chile como dividendo podría tener, no es obligado, depende del país, podría tener una retención de impuestos del 15%, el cual podrá ser compensado futuramente del impuesto que pagaremos acá en Brasil. ¿Ok? Gente, vamos a parar por acá este video también para que no se haga tan largo. Vamos a hacer otros videos. ¿Sí? Claro, les pido que pongan like, el me gusta, que se inscriban en el canal. Estamos siempre informando, siempre trayendo información de calidad. Mi nombre es Martín Batao, soy contador argentino en Brasil. Hace más de una década que vivo en Brasil. Estudié para ser contador, ciencias contables, tengo una posgraduación en gestión y tributación brasilera. Traigo para ustedes información importante, información que cuando yo llegué a Brasil no existía. En estos momentos estamos hablando sobre tributación y sobre acuerdos para evitar dupla tributación, pero nuestro canal tiene informaciones varias
para personas físicas, para mantener una regularidad fiscal en Brasil, o también para los emprendedores que quieran abrir una empresa en Brasil. ¿Ok? Así que bueno, nos vemos en nuestro próximo video. Un abrazo.